Es un lugar oscuro, situado en los márgenes del conocimiento humano. Un lugar en el que las diferencias entre la ciencia moderna y la antigua profecía empiezan a difuminarse. La siguiente señal nos sitúa frente a ese lugar oscuro, revelándonos un nuevo nivel de horror y destrucción. En la última década el mundo ha sufrido toda una serie de catastróficos terremotos. El tsunami subsiguiente al terremoto de Sumatra de 2004 mató al menos a 270.000 personas. No hace mucho se ha producido un terremoto en China que se calcula que ha matado a 80.000 personas. En 2005 hubo un terremoto en Pakistán que mató a otras 80.000 personas. Mueren cientos de miles de personas. Mujeres, niños, jóvenes y ancianos. ¿Están estas terribles catástrofes relacionadas con alguna antigua profecía bíblica? Para quienes creen en las 7 señales, las pruebas son claras. Cuando él abrió el 6º sello, vi que se producía un gran terremoto. Hay quien cree que lo peor está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen todos al mismo tiempo. Las consecuencias de algo así aterrorizan hasta a los científicos. En Estados Unidos estamos preparados para los terremotos, pero imagínese lo que ocurriría en lugares como Bangladesh. El número de víctimas sería altísimo. Para muchos devotos cristianos esto sería un anticipo de la destrucción profetizada por las 7 señales. Una prueba más de que Dios está intentando despertar a la raza humana para que se sienta más cerca de Él. Los terremotos desempeñan un papel central en la profecía, algo que va más allá de lo que ocurre cuando se rompe el 7º sello. Los terremotos son un juicio clave de Dios en todo el libro del Apocalipsis. Cuando se vierte la 7ª copa, se produce un terremoto como no lo hubo desde que existen hombres sobre la Tierra. Se derrumban las montañas por todo el planeta. Las islas se hunden y desaparecen. Ciudades enteras quedan arrasadas. Los creyentes opinan que un terremoto tan grande y destructivo tendría que ser un acto de Dios. Muchos de los juicios del libro de la Revelación son una intensificación de fenómenos naturales que vemos hoy en día. No creo que podamos examinar el mundo natural de hoy y decir que es eso lo que va a ocurrir. Se trataría de un suceso sobrenatural. Los terremotos tienen una larga historia que precede a la Biblia. El reputado sismólogo Thomas Jordan es director del Centro de Terremotos del sur de California. Los terremotos son las catástrofes naturales que más víctimas causan. Tenemos noticia de que a lo largo de la historia ha habido al menos 20 o 21 terremotos que han matado a más de 50.000 personas cada uno. Los terremotos se producen junto a las líneas de falla, lugares en los que colisionan las gigantescas placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Puesto que cada placa pesa billones de toneladas, la energía liberada por un gran terremoto es enorme. De hecho, la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis, se encuentra en una zona de gran actividad sísmica. Es incluso probable que Juan de Patmos experimentara de primera mano el terror de un terremoto. Lo mismo puede decirse de sus primeros lectores, los cristianos que vivían en la parte oriental del Imperio Romano. Para ellos el simbolismo de los terremotos estaba claro. Eran el resultado de la ira de Dios. Cuando llegamos al final del juicio de las copas con el gran terremoto, sabemos que hay un gran miedo entre los hombres porque son conscientes de que se enfrentan a la ira de Dios. Dios está descontento. Hoy en día los expertos están intentando conocer más a fondo estos desastres naturales. En California, los geólogos realizan perforaciones con instrumentos muy sensibles en una de las fallas sísmicas más peligrosas del mundo, la falla de San Andrés. En este momento nos encontramos en una situación en la que los científicos nos sentimos incapaces de predecir los terremotos. Es la primera vez que se perfora en una falla sísmica activa. Los sismólogos han instalado una estación de control en la zona de falla para descubrir si es posible o no predecir los terremotos.
Aunque hay algo que los científicos tienen muy claro. Sabemos que esos desastres van a producirse. La pregunta es, ¿cuándo? Quienes creen en las 7 señales piensan que se va a desatar una fuerza aún más poderosa. No estoy seguro de que sean necesarias todas esas explicaciones científicas. Si Dios decide provocar un terremoto, lo hará. Ya sabemos cuál es la causa de los terremotos y sabemos que continuarán produciéndose. Pero ¿qué tendría que pasar hoy para que un terremoto fuera considerado una señal de Dios? Para que se cumpla esa profecía, tendría que producirse una serie de terremotos globales en diversas ciudades situadas todas junto a las líneas de falla. San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul. La lista incluiría algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente las que están próximas a la falla de San Andrés. La línea de falla discurre desde el extremo sur del estado, pasa por las zonas urbanizadas de Los Ángeles y llega al norte de California a través de San Francisco. Alina Dorian ha dedicado gran parte de su carrera a planear la respuesta a ese día. El peor lugar y momento para que se produzca un terremoto es en las ciudades en las que la mayoría de la población se encuentra en zonas de alto riesgo, con rascacielos y autopistas, y cuando los niños están en el colegio. Sería un fenómeno extremadamente violento. El suelo podría moverse entre 3 y 6 metros. La sacudida sería tan fuerte que la gente perdería el equilibrio. No podría mantenerse en pie. Las ventanas de los edificios altos se caerían. Los rascacielos serían un peligro tremendo. Todo lo que cae de gran altura se convierte en una bala perdida. A eso hay que añadirle que los cristales, que en esos edificios están fabricados para soportar fuertes vientos, se convertirían en cuchillas voladoras. Los traumatismos que producirían esos objetos serían enormes. Gran parte de los edificios de ladrillo más antiguos se derrumbarían. Los edificios de hormigón antiguo también. El suelo se levantaría en grandes bloques dejando a la gente atrapada entre ellos. Se producirían amputaciones, pulmones colapsados, corazones aplastados. Si empiezas a sangrar y no pueden llevarte a un hospital, te mueres. Ni siquiera quienes trabajan en los modernos rascacielos de armazón de acero de Los Ángeles, diseñados para soportar grandes terremotos, están totalmente a salvo. Como poco, esos edificios empezarían a balancearse. Y anticipamos que un gran terremoto derribaría también algunos de ellos. La sacudida apenas duraría unos minutos. Pero el horror no habrá hecho más que empezar para quienes sobrevivan al seísmo inicial. Los incendios, provocados por la rotura de las tuberías de gas y la caída de los cables de alta tensión, se propagarían por toda la ciudad. Cuando se producen varios incendios simultáneamente, los bomberos no dan abasto. Y en vez de apagarse gradualmente, los incendios empiezan a crecer. Y naturalmente, cuando alcanzan determinado tamaño, no hacen más que aumentar. Es lo que llamamos conflagración. Con las tuberías de agua rotas y las carreteras cortadas, el incendio posterior a un terremoto podría durar días en Los Ángeles, incluso semanas. Miles de personas atrapadas en edificios derrumbados o demasiado heridas para moverse morirían calcinadas. Finalmente, hasta un incendio de esta magnitud acaba consumiéndose, pero la comunidad continuará sufriendo. No solo serían las muertes. Luego necesitaríamos 6 meses, 1 año, 2 años de recuperación. Y no solo para los enfermos, sino para la gente desplazada, la gente sin hogar, para quienes se han quedado sin empleo y lo han perdido todo. Imagínese intentar volver a empezar otra vez como individuo, como sistema, como empresa. Las consecuencias de algo así serían enormes. Y esto en una sola ciudad, en un solo país, de todo el mundo. Imagínese las consecuencias que tendrían varios terremotos producidos simultáneamente en las zonas más pobres del globo. Esos edificios no pueden sobrevivir y esa gente no tendría a dónde ir. Además, son zonas con una gran densidad de población. Todo esto habría que tener en cuenta. Una catástrofe de proporciones bíblicas. Los terremotos son una advertencia.